Hoy hablaremos de esos jugadores que se hicieron leyendas en el patio escolar. El último quizás seas tú, así que quédate. Empecemos con el que se va con el balón. Ese es el típico jugador que llora por todo. No le puedes decir nada porque de inmediato se pone a la defensiva. A nadie realmente le importa su actitud, si no fuera porque es el dueño del balón. Así que sin él no hay partido. Todo va bien hasta que algo no le gusta. Le hacen una falta, no le pasan el balón. Agarra su pelota como si fuera un tesoro y se va dejando a todos sin poder jugar. Aunque hay que admitir que esto pasa más que todo cuando éramos niños. Realmente no me imagino un adulto yéndose con la pelota por un capricho. Aunque en este mundo hay de todo. El que nunca pasaba la pelota. Este tipo de jugador era horrible, porque podrías estar al lado de él, la ocasión perfecta para hacer el pase de la muerte y terminar el partido, pero aún así jamás se la pasaría. Prefería chutar y mandar a la mierda. Si te pagaran por agarrar la pelota, enganchar y tirarla a la mierda, serías el jugador más exitoso de la historia. Antes que darle el gol a alguien más, y por alguna razón siempre intentaba regatear desde la mitad de la cancha, a lo Leo Messi, pero evidentemente eran malas veces que perdía la pelota. Lo peor de todo es que quería que todos se la pasaran a él. Le puedes gritar, pásala, desde todos los rincones del campo posible, pero no, él está demasiado ocupado buscando el ángulo perfecto para su golazo de película, y cuando finalmente decía pasarla, ya es demasiado tarde. Sinceramente es de los jugadores que más odiaba, así que si tú eres uno de estos, pasa el puto balón, no es tan difícil jugar en equipo. Sigamos con el que todos subestiman. ¿Recuerdas ese chico que nunca destacaba, pero cuando nadie lo miraba, aparecía con un golazo? Pues sí, era básicamente como el Rodrigo del colegio, nadie le prestaba atención, hasta que bam, golazo en el último minuto, justo cuando el partido está más caliente que un cura en una guardería, y todos se le quedan mirando con cara de cómo mierda hiciste ese gol. Probablemente este tipo de jugador, si hubiera querido, hoy estaría en el PSG, pero no, él prefirió una vida tranquila, y quizás sea porque probablemente al llegar a la secundaria se olvidó del fútbol, como suele pasar la mayoría de las veces. Proseguimos con el que se tomaba todo en serio. Hablo de ese chico que literalmente jugaba como si estuviera en una prueba para el Real Madrid. Este tipo se lo tomaba tan en serio que te hacía sentir culpable por no estar al mismo nivel de intensidad, y no paraba de gritar, pásala, pásala, como si fuera el capitán del equipo, pero nadie realmente le había dado el brazalete. Lo peor de todo es que este chico pensaba que estaba jugando una final del mundial. Literalmente le ponía más pasión a un pase de 5 metros que a todo su año escolar, y si no le pasabas el balón, pues prepárate, te daba la peor mirada de la historia, como si no le estuvieras ayudando a cumplir su sueño de convertirse en el próximo Iniesta. Lo peor de todo era cuando estaba algo en juego, como la Coca-Cola. Si cometías un error, olvídalo, no importa si te caías o te pasaba el balón, este tipo te hacía sentir como si fueras una mierda seca tirada en el piso. Aunque hay que admitirlo, este tipo de jugador en la escuela hacía que todos jugaran un poco mejor, o en algunos casos, un poco peor. El jugador engreído, este tipo tiene un ego que no caga en el campo. ¿Conoces a esos tipos que viven en una película solamente porque ganaron un poco de dinero? Pues este tipo era básicamente lo mismo, siempre estaba a la defensiva, listo para empezar una pelea, incluso cuando nadie le había hecho nada. Si se le pasaba una pelota o fallaba un tiro y le decías algo, pues prepárate. Y lo peor es que si no tenías mucha paciencia, pues entonces iban a llover golpes. Lo peor de todo es que este tipo de jugadores no eran ni medianamente buenos. Quiero decir, si eres Neymar te puedes permitir ser algo engreído, pero ese tipo era más malo que la diarrea con todos. Un desastre, pero el tipo seguía tan confiado como siempre. Sigamos con el que intentaba impresionar a las chicas. Este tipo de jugador por alguna razón pensaba que podía ganarse el corazón de alguien en el patio escolar. Y no te voy a mentir, si tienes tanto talento como Messi, las chicas no te iban a faltar. Pero adivina qué, este tipo de jugador no era ni siquiera un Maguire en el fútbol. Probablemente muchos pensaron que tenía 2 pies izquierdos, pero él estaba completamente convencido de que todo el mundo lo estaba mirando. Y luego venía el momento de la gran jugada, cuando la chica que le gustaba estaba cerca, y por alguna razón comenzaba a hacer esos regates innecesarios. Y claro, la chica estaba más interesada en su teléfono, pero él seguía con su actuación, aunque pensándolo más detenidamente, parece más bien una danza de apareamiento. Aún así, cuando se equivocaba, ¿qué hacía? Se paraba, se peinaba, y con cara de que todo estaba bajo control seguía jugando como si nada. Sigamos con el dúo dinámico, esos dos jugadores que de alguna manera lograron una sinergia tan perfecta que el resto de nosotros nos sentíamos como si estuviéramos jugando contra Messi y Ronaldo, pero sin el contrato millonario. Este era el par de chicos que básicamente se pasan el balón solamente entre ellos, como si el resto no existiera. Uno era el habilidoso extremo, el que podía hacer magia con el balón, y el otro, el delantero alto, fuerte y con un remate digno de un cañón. No te mentiré, era bastante molesto que solamente se pasaran el balón entre ellos, por eso siempre que se podía, intentamos que estos dos quedaran separados. Sigamos con el que no le importa la edad. Sí, ese tipo que se plantaba frente a los gigantes del último año, nadie lo entendía, pero él estaba ahí, listo para jugar contra los más grandes del colegio. Era como ver un pequeño David enfrentarse a un ejército de Goliat, y todos sabíamos que en realidad no tenían ninguna oportunidad, pero a este tipo no le importaba eso. Él se lanzaba al juego sin pensarlo, no importaba si tenía el tamaño de un niño de primaria, él siempre se lanzaba al choque. Es el tipo de jugador que intentaba regatear al más alto, correr con el más rápido, y claramente la mayoría de las veces terminaba derrotado, pero eso sí, lo que nunca perdía era el orgullo. Se levantaba, se sacudía
sacudía el polvo y seguía intentándolo. Sin duda un verdadero guerrero. Así que dime, ¿eres uno de estos jugadores? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres saber lo que tu equipo favorito dice sobre ti, pues entonces tienes que ver este video. Te lo dejo aquí en pantalla. Dale like, suscríbete y comenta qué tipo de jugador eres tú.